Ok, Profe, sí, vamos a empezar. Sí, adelante. es el bienestar completo de una persona, tanto físico, mental y, o sea, un bienestar completo, ¿no? Eso es salud. Ajá, es exacto. Bueno, eso lo define la OMS. Ahorita vamos a ver un poco mejor esa definición que dio la OMS en la década de los 40. Eh, pero salud, por supuesto, hay una concepción generalizada de lo que es actualmente. Años atrás ha sido una construcción que se ha dado y no podemos también encasillarla para todos como el concepto que predomine más. Ok, vamos a ver algunas concepciones que han ido evolucionando en este tema. Vamos a ver, voy a hacer mi chiquitito aquí. Ok, tenemos la concepción, obviamente, de la religión, ¿verdad? Alguna afectación en salud o cuando se perdía esa normalidad, lo relacionaban nuestros antepasados prehispánicos con castigo divino, una mala vibra, una maldición, etcétera, ¿verdad? De ahí que las figuras de chamanes eran sumamente valoradas y muy especiales, porque ellos de alguna forma trataban de devolver esa normalidad o ese vigor a una persona que estaba enferma. Entonces, el tema de salud se ligaba mucho a eso. Eh, ay, entonces, esa es una concepción, la religiosa, la espiritual que tenían nuestros antepasados. Bueno, y que se mantuvo mucho también después de la colonia. Por supuesto, la salud, como todo concepto, es una construcción mental, ¿verdad? Nuestro mundo se mueve por concepciones de lo que interpretamos de la realidad, ¿verdad? Y cómo también le damos forma para explicarla. Eh, entonces, explicamos e interpretamos el mundo que nos rodea con términos e imaginarios. Eh, el concepto de salud no escapa a eso, ¿verdad? Definimos, por ejemplo, lo que es una lechuga y entendemos que es una lechuga o que es un gato, etcétera. Igualmente, este concepto lo tratamos de ubicar en imágenes para poder representarlo mejor y explicarlo. Ahora bien, podemos afirmar que si hay salud también existe enfermedad, ¿verdad? Son situaciones un poco difusas a veces. Por supuesto, eso depende de la cultura donde estemos y la historia o el momento histórico en el cual estemos viviendo. Eh, hay sociedades, ¿verdad?, que cambian constantemente, igual los individuos. La sociedad ahorita del pleno 2021 no es igual a la que nuestros padres o nuestros abuelos vivieron 30, 40, 60 años atrás, ¿verdad? Tenemos conceptos nuevos, tenemos nuevas formas de ver nuestra realidad y nuestro mundo. Eh, y las cosas han ido cambiando. Por ejemplo, hace algunos años hablar de el tema de uniones de parejas del mismo sexo, pues era casi imposible. Pues hoy se está abriendo un poco más ese tema. Igual el tema de aborto, algunos tendrán sus criterios, pero el tema está más en boca de la sociedad y se expresa con un poco más de libertad. Asimismo, ay, perdón, asimismo lo que es el concepto de salud es dinámico, es histórico, ¿verdad? No definimos salud o teníamos una definición, perdón, de salud en el siglo XVIII a la que tenemos actualmente. Depende también de la cultura, del momento en que vive esa persona o esa sociedad. En esta imagen ustedes verá una tradición o algo que se ha mantenido en algunas culturas o tribus de África o de Indonesia, en donde el ponerse este tipo de platos en los labios o estirar los labios, pues es un signo
de belleza y es un signo también de agrado y de estatus. Entre más grande es el plato, pues más reconocida es la persona. Eh, uy, perdón. Si yo les pregunto si eso está bien o eso es, lo consideraríamos como belleza y salud, ¿ustedes qué me dirían? Yo que no. ¿No? Desde nuestra óptica, desde nuestra cultura, nuestros valores, cómo nos hemos formado, pues no. Para ellos es algo normal, ellos ya están, su cultura lo permite y están acostumbrados a esto. Hay algunas culturas también, por ejemplo, que deciden sobre el tema de la fertilidad o la libertad sexual de las mujeres, ¿verdad? Que es una sociedad muy patriarcal, pues aquí no, por ejemplo, aquí en Costa Rica, pues nadie decide este, sobre ciertas decisiones de carácter de la sexualidad. Igualmente en la parte histórica, entonces, no es lo mismo las concepciones de salud o belleza que se tenían en el Renacimiento a las que tenemos ahora. Bueno, ustedes han escuchado, por ejemplo, el tema de higiene corporal, que es muy normal para nosotros. En este tipo de sociedades, especialmente en la europea, no era usual el baño, sino que se hacía para ciertas fechas especiales nada más. Ay, perdón. Y la realeza era la que disfrutaba más de los baños, ¿verdad? De hecho, lo que se dice que el tema del abanico era más que todo para quitar un poco el mal olor de las personas. Y ahí también el uso de los perfumes en mayor grado. Eh, Recientemente, no hace muchos años, tal vez unos 40, 50 años atrás, vean por ejemplo esta publicidad que tenemos aquí de cigarrillos Viceroy, ¿verdad? La mercadotecnia y la publicidad en ese momento iba de la mano también con condiciones de lo que se consideraba saludable y lo que se consideraba como estatus, ¿verdad? Era bien visto que alguien fumara. De hecho, si ustedes ven aquí, la imagen de un dentista promocionando el uso de cigarrillos con filtro, pues era algo normal. Actualmente, y bueno, gracias también a los esfuerzos de la ley 9028 para control, perdón, de tabaco, tengo que quitarle después el, el- el- el cronograma de la seguidilla de, de láminas. Después de la ley de tabaco, pues se ha cambiado mucho la forma en que vemos el tema del fumado. Por supuesto, ya sabemos todas las implicaciones negativas que tiene la parte de fumado, pero en su momento, como les digo, era algo de estatus. Yo recuerdo todavía, por ejemplo, algunos comerciales que se pasaban de Delta, de Marlboro, el famoso vaquero Marlboro, ¿verdad? Que reflejaban una persona eh, jovial, una persona, podríamos decirlo, alegre, sana, fumando, ¿verdad? Y que eso también le generaba un atractivo físico. ¿Ustedes ven atractivo ver a una persona fumar actualmente? En lo personal, no. ¿Verdad? A veces ya empieza a ser como un poco chocante y para nada bonito. Pues esas concepciones han ido evolucionando. Entonces, de esa forma también el concepto de salud. Eh, por supuesto que tanto salud como enfermedad es un término un poco difícil de contextualizar. Les repito, por tres condiciones muy particulares, ¿verdad? Sobre esa visión única y universal que no podemos tener. Primero porque hay diferentes contextos y ahorita vamos a hablar de los diferentes contextos del término de salud. Se parte de presupuestos básicos distintos, ¿verdad?
hay un presupuesto para la población, por ejemplo, de Asia, como la población de América. Entonces, varía. Y por supuesto, hay aspiraciones e ideales en torno al estado de vida que se desea alcanzar, ese ideal de salud. Entonces, no es lo mismo un ideal que yo percibo o que yo tengo, que yo tengo aquí en Costa Rica o al ideal de salud y bienestar que se percibe, por ejemplo, en un país de Indonesia. Vamos a hablar un poco sobre los contextos de uso de ese concepto de salud. Está el característico contexto médico asistencial, ¿verdad? De ahí viene también lo que es la tríada ecológica. La salud se pierde cuando hay un malestar o una manifestación de síntomas. En ese caso, también se expresa la enfermedad cuando hay un agente causal, hay una condición de ambiente y hay un huésped. Pero esto es bien definido solamente dentro de la parte física o biológica. Entonces, la atención individualizada del enfermo o de la persona, ¿verdad? Era reconocido por alteraciones en sus funciones biológicas. Es el predominante modelo biologista por muchas décadas, ¿verdad? Que se centraba en padecimientos y síntomas, básicamente. Entonces, ¿qué era salud? Viéndolo desde esta parte del contexto médico-asistencial, pues la ausencia de enfermedad, básicamente. Yo me siento bien, no me duele nada, ¿verdad? Entonces, puedo decir que estoy saludable. Bueno, esta imagen me hizo mucha gracia. Hay muchas personas que en ese contexto médico asistencial, ¿verdad? Se van por signos y síntomas. Entonces, hay gente que si le empieza a doler algo, se va inmediatamente a internet a buscar, bueno, ¿cuáles son los síntomas de esto, los signos? ¿Verdad? Entonces, esa caricatura me hizo mucha gracia. Ajá. Ok, tenemos también un contexto que es el del paciente. ¿Cómo percibo yo que no estoy saludable? ¿Cómo percibo yo esa dolencia? Básicamente, en el contexto del paciente es cuando una persona ve que su normalidad se ve afectada. No me siento bien. O sea, la salud se asume como un constante, pero un día desperté y me dolía la cabeza o me dolía la muela, pero tenía náuseas. Entonces se recupera esa normalidad o esa cotidianidad que tenemos todos. Por supuesto, la interpretamos de muchas maneras, de acuerdo también a la cultura o en el lugar donde me desarrollé o donde fui criado con ciertos mecanismos para entender la realidad, estereotipos culturales. Igual, vamos a ver, aquí nos ha pasado mucho, ¿verdad? Lo dejo también como reflexión. Entre hombre y mujer también, esos padecimientos los identificamos de una forma u otra. O sea, no es lo mismo que a mí me duela la cabeza o esté resfriado a una mujer, por ejemplo. ¿Verdad? Pero lo dejo como algo curioso. A veces hay gente que exagera un poco sobre los signos y síntomas o se asusta más de la cuenta. Tenemos otro contexto de uso que es el sociológico. Básicamente es donde el individuo debe funcionar adecuadamente dentro del rol social que se le asignó, ¿verdad? En una determinada sociedad. El rol es la función que nosotros debemos de realizar, el conjunto de normas, el conjunto de directrices, etcétera,
para yo poder acoplarme a esa sociedad y no ser rechazado. Entonces, cuando tengo salud, esa salud me permite cumplir todas esas expectativas sociales. Por ejemplo, un alcohólico o alguien con problema de drogas tendría muchos problemas para adaptarse a ese rol social. En ese caso, también se le cataloga que tiene una cierta enfermedad o su condición de salud no le permite desarrollarse adecuadamente en dicha sociedad. Igual hay ciertos roles y ciertos también estereotipos ya definidos. ¿Cómo visualizan ustedes a un entrenador deportivo? ¿Cuál es la imagen normal que tienen o que la sociedad nos ha indicado de alguien que se dedica a entrenar a deportistas? Una persona activa físicamente, que haga ejercicio siempre. Ajá, exacto. Sería un poco difícil ver, por ejemplo, a un entrenador o a alguien que está en gimnasio con sobrepeso o problemas para respirar, etcétera, ¿verdad? Igual, o sea, a un profesor ustedes lo visualizan de cierta forma. Entonces son roles, ¿verdad? Que están ya definidos y así nosotros nos podemos acoplar a eso y desarrollarnos. Eso también nos genera un cierto bienestar o tranquilidad porque no nos vemos rechazados. Entonces, eso tiene que ver también con nuestra salud, en este caso mental. Hay un contexto que es sumamente también importante, que es el económico y político. Cómo los países definen sus condiciones de salud y sus mecanismos e indicadores para determinar si una población es sana o no. Por ejemplo, enfermedades que generan morbilidad, mortalidad en una población, el índice de grasa corporal general de una población, cuántos de cierto rango de edad están con padecimientos de diabetes, etc. Entonces hay indicadores nacionales que establecen qué tanto una población es saludable o no en un país o en una región. También eso tiene que ver con la inversión que haga ese país o esa política en salud, ¿verdad? Para lo que es gastos en atención médica. Igual cuánto gestiona del Producto Interno Bruto para lo que es salud. El gasto sanitario, el gasto en industria farmacéutica, etc. Y por supuesto en las políticas, ¿verdad? Hay políticas que se centran, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con lo que es enfermedades mentales y suicidio, ¿verdad? Que es una afectación que está un poco más presente en nuestra sociedad por todo el tema de estrés, etc. Igual envejecimiento saludable es otra política orientada a poblaciones adultas mayores, etc. Les pongo, por ejemplo, también el caso del COVID-19, ¿verdad? Ustedes han podido ver cómo una pandemia ha involucrado aspectos tanto de economía como de política. Economía en el sentido de poblaciones, ¿verdad? Mucha gente enferma, también no es productiva, no genera y desincentiva lo que es el consumo y actividades normales de una sociedad. Entonces eso impacta profundamente en la parte económica. También en la parte política, cómo tenemos que gestionar el riesgo de una pandemia a través de restricciones, a través de directrices, etcétera, para lograr un cierto control sobre la población. En este caso, ustedes han visto las restricciones que hay en horarios, restricciones en aforo de locales, etcétera, que directamente, por supuesto, tienen una repercusión económica, pero que muchas de estas medidas son necesarias para modificar y controlar o regular eh, ya me trabé, la conducta de la sociedad y así evitar daños mayores.
Si no logramos controlar eso o cómo se comporta la población, tendríamos también una gran cantidad de personas enfermas o con COVID y algunas mucho más con complicaciones. En este sentido también vemos, esta es una gráfica, tiene algunos añitos, es del 2014, pero vemos cómo los países invierten su Producto Interno Bruto o su riqueza generada interna en salud. Entonces, por ejemplo, países que invierten mucho en salud dentro de los países desarrollados, ¿verdad? Como Alemania, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, que invierte mucho en salud e investigación, así como países de Latinoamérica. En ese momento, Costa Rica disponía un porcentaje de 9.3 de su generación anual de riqueza en el servicio de salud que tenemos ahorita. Entonces, esto da a entender, por ejemplo, cuáles son o qué genera un país en dar mayor interés o esfuerzo a regular ciertas condiciones de salud que afectan a la población. Tomando el ejemplo del COVID, por supuesto, esta es una gráfica para lo que es estímulos económicos para tratar de apalear un poco la crisis económica en los países que han sido más afectados por COVID. Ustedes verán, por ejemplo, que Perú tiene paquetes de estímulo que han sido altos. Es una zona que ha sido tremendamente golpeada, muchas partes del Perú, etcétera, así varios países. Vamos a ver. Ok. Igual el gasto. ¿Cuánto nos ha costado a los países el tema de control de una epidemia? Ustedes recordarán al inicio cómo se dispararon los precios en lo que eran mascarillas, guantes, equipo de protección, etcétera. Estaba sumamente demandado por muchos países. En sus inicios del papel higiénico, por ejemplo, ya no se conseguía en algunas zonas o países. Y ahora el tema predominante pues es la vacuna. Entonces, ¿cuántos países han tenido que invertir grandes recursos en adquirir vacunas? Vemos que aquí, por ejemplo, Costa Rica, la cantidad de vacunas que ha solicitado son 3 millones. Creo que eso representa, si no me equivoco, lo habían indicado hace unos días, como más o menos 30 millones de dólares, algo así. Y así, varios países que han tenido que dotar de recursos al sistema de salud para la compra o adquisición de ciertos insumos, en este caso las vacunas. Luego tenemos un contexto más filosófico, más antropológico, más el ser humano como un todo, ¿verdad? Que necesita desarrollarse en todas sus dimensiones. La salud, que es un estado propio del ser humano, ¿verdad? Es el ideal al cual aspiramos a desarrollarnos íntegramente. Ahí viene involucrado lo que es estilos de vida, lo que es la salud mental, esa capacidad de realización y autorrealización. Tiene que ver también, no sé si han visto la pirámide de necesidades de Maslow, en donde nosotros como seres humanos tenemos una base de necesidades biológicas, por ejemplo, alimentarnos, pero conforme vamos subiendo esa pirámide, vamos aspirando a cosas más elevadas, por ejemplo, autorrealización, empleo, etc. Entonces, este es un contexto de salud de la parte filosófica del ser humano. Como les repito, que puede variar de una sociedad a otra. En sociedades capitalistas, pues,
El ser humano aspiraría a tener un buen trabajo, tener un buen coche, etc. En otro tipo de sociedades, pues aspiraría a tener su terreno, tener alimento en la casa, etcétera, o una familia, o estar casado o casada. Luego hay un contexto más ideal y más utópico. Ahí son ideas de felicidad plena, de calidad integral de vida, ¿verdad? Son deseos y aspiraciones que muchas veces son desarrolladas por el marketing a veces, pero la idea es potencializar todas nuestras capacidades un poco más de lo normal y también tener realizaciones más espirituales. Hay un concepto ideal utópico que nos venden mucho, ¿verdad? ¿Cómo nos definimos nosotros o cuál sería el ideal de estar saludables en nuestra sociedad? ¿Qué creen ustedes que es el ideal que nos venden de tener salud plena? Todo lo que sea superficial. Ajá. Belleza, bueno, aquí lo vemos, vamos a ver. Cuerpos esbeltos, belleza física, ropa de marca, etcétera. ¿Verdad? En nuestra sociedad un poco más consumista, pues este sería el ideal. Obviamente eso va ligado también a todo un mercado, el tema de suplementos, proteínas, etcétera. Dietas, un montón de cosas. Pero este es uno de tantos contextos, ¿verdad? Del término salud. Ok, entonces tenemos también diferentes presupuestos básicos. La salud, ¿verdad? No la podemos definir universalmente, que sea independiente de los juicios de valor de cada uno de nosotros. Es una construcción histórico-cultural. Entonces, en resumen, para indicarles de esa manera, y la salud, y lo vamos a ver también más adelante, al igual que la enfermedad, la vamos a calificar según los valores culturales y normas sociales del momento. Por supuesto, tenemos diferentes ideales sobre salud. Hay aspectos deseables, ¿verdad? Que tienen que ser incluidos. Y en las definiciones, pues se toma en consideración mucho de esto. Hay aspectos físicos que también se incluyen, pero hay aspectos psicológicos, sociales y espirituales que también hemos aprendido a reconocer en los últimos años. Algunas concepciones ideales sobre la salud. Hay concepciones que se restringen propiamente a lo corporal. Volvemos a ese modelo biologista, ¿verdad? Que es muy histórico, por supuesto, es muy de tradición de la medicina, en donde se centra principalmente en afecciones del cuerpo, síntomas del cuerpo. Cuando empezó a evolucionar aún más la medicina, el siglo XVIII, siglo XIX, pues lo que eran las disecciones en público, tratar de entender cómo funcionaba el cuerpo humano, tratar de entender de qué murió esa persona, pues se centraba mucho en conocer los diferentes mecanismos del cuerpo. Eso fue un gran avance, por supuesto, en la medicina, pero no lo explicaba todo. Hoy en día entendemos que hay muchos otros factores que influyen, no solamente un agente causal como un parásito, un virus, etc. Hay factores psicológicos, el tema del bienestar, que ahora está muy de moda, la parte psicológica es sumamente importante. También tenemos aspectos sociales, que es esa capacidad de sentirnos plenos en nuestra sociedad. Y nos han inculcado mucho el tema en la parte social
de que debemos estudiar, debemos tener un buen trabajo, conseguir una buena pareja y tener niños, tener estabilidad económica, una bonita casa, un carro, etc. Y ser buenos ciudadanos. Entonces, ese es también un modelo ideal de estabilidad y salud. Es esa capacidad que tenemos de adaptarnos socialmente y ser exitosos y ser productivos también. Por ejemplo, no sé, les pregunto, ¿qué ideal tienen ustedes o cuál sí sería su ideal después de la universidad? Encontrar un trabajo, profe. Ah, pues no cualquier trabajo, ¿verdad? Un buen trabajo. Sí, ya en donde la paga sea aceptable Ajá. para lo que se esforzó uno y estudió, pero a veces no se consigue. Sí, pero ese es el ideal de todos, ¿verdad? O sea, el esfuerzo de 4, 5, 6 años de universidad, ¿verdad? Que sea retribuido y eso nos permita también tener una buena vida. Eh, También, bueno, volviendo al tema de ideales utópicos, ¿verdad? Que ya son influenciados por ideas sobre felicidad plena y calidad integral de vida, ¿verdad? Ahora, no es solamente el simple hecho de buscar un trabajo o obtener un trabajo, es que ese trabajo me permita a mí también desarrollarme y crecer. Y aparte de eso, tenga, por ejemplo, otras aspiraciones más, ayudar a la gente, crecer en la parte, no sé, practicar meditación o tener mis momentos de ocio, mis momentos para hacer actividades que me gusten, etc. Entonces, los deseos y aspiraciones que tenemos también vienen incluidas dentro de esta parte utópica o ideal. Ok, entonces, volviendo otra vez a la idea principal, eh, por supuesto que como todo lo que el ser humano trata de caracterizar, no es a través de una idea única, universal, sino que varía. Como seres humanos, ¿verdad? Siempre decíamos mejorar, siempre decíamos un poco más. Nunca vamos a estar satisfechos con una idea, con un concepto. Entonces buscamos revolucionar y buscamos evolucionar en ese sentido. Y eso le ha pasado al concepto de salud y enfermedad. Eso es porque también nosotros por naturaleza somos creativos, buscamos algo un poco más ideal u utópico y cambiamos conforme va avanzando la sociedad y la tecnología, la técnica y el conocimiento. Por ejemplo, hace algunos años, hace ya varios años, la gente, pues, aquí en nuestro país moría por cuadros de diarrea, cuadros de anemia, generalmente causados por anquilostomas, pequeños parásitos, ¿verdad? Que habían en el suelo. O sea, mucha gente no tenía los recursos económicos para comprar zapatos. Especialmente eran afectados mucho los niños. De ahí que creo que la organización de Rockefeller eh, invirtió o apoyó mucho programas de calzado en zonas rurales en la década de los 30, finales de los 30. Actualmente, pues sería un poco difícil, puede ser, pero gracias a los avances y a las técnicas y todo lo que se ha logrado con nuestro sistema de salud, que alguien muera de diarrea es un poco difícil o de anemia. Pero en su momento eso no era tan así. Entonces, diferentes épocas, diferentes formas de ver las cosas, diferentes recursos que habían, también generaban una concepción de lo que era salud o no.
¿Alguien ha estado aquí? ¿O reconocen ese lugar? El sanatorio es Durán. Ajá. El sanatorio, el doctor Carlos Durán Cartín. De hecho, a él se inspiró en hacerlo porque murió, creo que un hijo, una hija del familiar. Bueno, en su momento el tema de la tuberculosis era un problema bastante serio de salud pública en muchos países. Si ustedes se ponen a indagar, habían sanatorios enormes, grandes en Estados Unidos, bueno, en muchas partes del mundo. Y en Costa Rica, pues este fue una estructura sanitaria bastante grande, bastante moderna para su época. Incluso era referente en Latinoamérica para quienes se trataban por tuberculosis. Actualmente, pues ya casi nadie muere de tuberculosis porque hay antibióticos, hay una serie de medicamentos, etcétera, y la enfermedad está muy controlada. Pero en su momento, tener tuberculosis, pues era a veces sentencia de muerte. De hecho, esta parte está cerca de mi casa, no está muy lejos. Yo he andado todo esto hasta creo que aquí debajo está la ermita, está la iglesia, ¿verdad? Y abajo, si no me equivoco, está la parte de la morgue. Ok. Hablando de pandemias, la peste negra o la peste bubónica que asoló Europa en el siglo, bueno, en años 1300, bastante, o sea, modificó mucho nuestra concepción de lo que es el desarrollo de enfermedad y salud. Y la forma en que las personas analizaban o veían esta enfermedad, pues bueno, habría que estar en esa época para tratar de entenderlo. Peste negra porque eran unas bubas que se tornaban oscuras, ¿verdad? En todo el cuerpo. Era una forma un poco desagradable de morir también, muy infecciosa. Pero de lo que pasó en Europa, con más, bueno, murió bastante gente, esto permitió también ver la vida y ver el tema de salud de manera diferente, valorarla más. De hecho, después de la peste negra, pues surgió el renacimiento, un nuevo renacer de la humanidad. Entonces esto también cambió nuestra concepción. Ahora bien, la salud, ¿verdad? Como una parte propia de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿verdad? A veces la vemos como algo constante, algo que se posee, algo que nunca hemos cuestionado hasta el momento en que nos enfermamos. No sé si les ha pasado. Y reflexionamos, ¿verdad? O deseamos volver a esa condición de normalidad cuando nos sentimos enfermos. Por supuesto, entonces, la salud es el contrario a la muerte. Salud es vida, enfermedad es muerte. Y la enfermedad fue definida de varias formas. La más común en la parte histórica es la que definió Hipócrates, que era un desequilibrio de los humores. Él definía 4 humores, lo que era sangre, lo relacionaba con fuego, lo que era la flema con el agua, la bilis negra con tierra y la bilis amarilla con aire. Entonces, de alguna forma él trató de explicar que un desequilibrio en estos 4 humores generaba la enfermedad. La enfermedad, por supuesto, es un concepto que también ha ido evolucionando. La enfermedad la percibimos como padecimientos crónicos, ¿verdad? No significa que haya un riesgo.
hasta que evoluciona a un carácter un poco más letal. La enfermedad también se definió desde una visión fisiopatológica meramente, ¿verdad? Como les digo, ciertos padecimientos, ciertas afectaciones visibles en el cuerpo que generaban un desequilibrio. No obstante, hemos ido avanzando en nuestras concepciones, entonces pasamos de tratar de explicar algo con signos y síntomas plenamente visibles, ¿verdad? En la parte biológica, hay una parte un poco más psicológica. Y aquí Sigmund Freud hizo un gran avance en reconocer que esos procesos psicológicos desencadenaban ciertas afecciones y enfermedades. Por ejemplo, ahora entendemos que hay ciertas alergias, ciertos padecimientos del aparato digestivo, colitis, asma, etcétera, ¿verdad? Que tiene que ver con procesos o funciones mentales. Las personas, por ejemplo, que se estresan mucho, generalmente tienen problemas de irritación de colon, etcétera. A veces si nos estresamos también tenemos padecimientos como dolor de cabeza, fatiga, insomnio, etcétera. ¿Cómo se han sentido, por ejemplo, no sé si el estrés de la universidad los ha afectado? En lo personal, sí, profe. Sí, a mí también. A veces hay, bueno, lo he escuchado mucho, bueno, el año pasado que estuvimos con virtualidad y ahora que iniciamos que es un poco más pesado, es un poco más desgastante estar pendiente de la computadora, estar sentado, estar haciendo trabajos, ¿verdad? Todo, bueno, dependiendo de la carga también académica, te piden 3, 4 trabajos que hay que entregar pronto, etcétera. Entonces, esas son situaciones que desgastan mucho y generan enfermedades, ¿verdad? Que desencadenan ahí afectaciones corporales. Este concepto de salud y el concepto de enfermedad, pues ha sido lineal. Entonces, retomando, estábamos con una concepción biologista, era un modelo continuo lineal. Indicábamos hace algunos años lo que era el término salud, que empezaba a haber una afectación, un descontento, un malestar, una inadaptación, ¿verdad? No podíamos realizar bien nuestros trabajos o nuestros quehaceres o funciones normales, desencadenaba una enfermedad y si no se trataba adecuadamente, posiblemente la muerte. Ahora hemos ido evolucionando a concepciones un poco más amplias. La OMS, en su Carta Constitucional de 1946, indica que la salud es el mejor instrumento para el desarrollo y más aún la mejor plataforma para la paz. La protección y promoción de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico, social, duradero y contribuye a mejorar la calidad de vida y alcanzar la paz mundial. ¿Cómo lo ven ese concepto de salud? De mi parte, creo que tal vez la salud no nos lleve tanto a la paz mundial, pero en cuestión de económico sí podría ser, porque si tiene personas que están trabajando enfermas, la producción o la forma en la que hagan su trabajo va a ser diferente, ya que no lo van a hacer a su máximo potencial. Exacto. Pero con la paz mundial, no sé, no sé, como muy cierto, acertado. Sí, claro, recordemos, estamos hablando de 1946, veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, entonces este concepto pues estaba muy orientado a eso,
a reivindicar momentos en donde debía prevalecer la paz en los países. Obviamente, el tema de guerras ha sido ha tenido un impacto bastante pronunciado en lo que es población y su condición de salud. Entonces, de ahí que lo que vos indicas, ¿verdad? Aunque ahorita no nos parezca tan, o tengamos ciertas percepciones diferentes sobre esta concepción, en su momento pues estaba atinada al momento histórico que venía pasando la humanidad. Igualmente en el 46 tenemos la definición ya propiamente de lo que indicaba salud por parte de la Organización Mundial de la Salud, el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades. ¿Qué comentario tienen de este concepto? ¿Están de acuerdo? En lo personal sí me parece un buen concepto para el término de salud. Ujú. Sí, y importante, retomemos otra vez el momento histórico que venía pasando la humanidad, 1946. Un concepto tan amplio, más bien fue muy ambicioso y fue un gran avance, no en el sentido de que ya no hablamos solamente de la parte física, sino que estamos hablando de la parte mental y social. Ahora bien, algunas cuestiones que podemos indicar a este nivel, ¿verdad? De que podemos observar, es que no, lo que es bienestar y malestar no son aspectos observables, no son medibles, ¿verdad? Como una unidad que pueda servir para todos. Y por supuesto, el tema de completo bienestar es imposible. Si tuviéramos completo bienestar físico, prácticamente seríamos inmortales. Porque en nuestro organismo pues hay procesos de envejecimiento. El envejecimiento a veces es visto también como parte del proceso degenerativo o enfermedad. Entonces, al indicar completo bienestar, pues es algo utópico, idílico, que jamás vamos a poder alcanzar. Como le digo, si no, seríamos prácticamente inmortales. Pero, repito, para el 46, esa definición fue muy innovadora. Y el gran avance que tenemos es, como les repito, que ya no solamente estábamos viendo la parte física, ahora estábamos analizando y tomando en consideración aspectos mentales de la psicología de cada uno de nosotros y de la sociedad como un todo. Ahora bien, hemos hablado un poco de salud, de enfermedad, pero también el ambiente juega un papel importante. Y René Jules Dubos lo indicaba muy bien, ¿verdad? En la parte que indica de salud, el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones de dicho entorno. Tenemos una capacidad increíble de adaptarnos a nuestro medio. No obstante, cuando ya nos hemos adaptado y hay una alteración o se rompe cierto equilibrio que logramos al adaptarnos a cierto entorno, pues pueden surgir ciertas afectaciones o enfermedades. ¿Ustedes han escuchado el síndrome del edificio enfermo? Sí, profe. Ah, ok. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo estamos dependiendo también del entorno, ¿verdad? Condiciones ambientales o que nos rodean. Si no si no están adecuadas,
nos pueden afectar. En el caso del edificio enfermo, pues situaciones de humedad, situaciones estructurales, etcétera, pueden afectar nuestra salud. La erupción de un volcán, por ejemplo, también, ¿verdad? Condiciones ya de lluvia ácida, de acidificación de suelos, ya no son cultivables, etcétera. Es importante entonces volver a recalcar que no existen los absolutos en lo que es ambiente, salud y enfermedad. Tenemos sistemas sumamente complejos y una de las bases de teorías, ¿verdad? Fundamental para nosotros es la teoría de la complejidad y teoría general de sistemas. Todos los sistemas intercambian energía constantemente. Todo se mueve constantemente y se puede variar en infinitas alternativas. Entonces, hay una complejidad enorme en todo esto. Igualmente, la salud es relativa. Me pude haber sentido bien ayer o hace 3 minutos, pero puede que pasara una situación, me fracturé, me torcí el tobillo, un accidente, me pinché el dedo y algo se introdujo en mi organismo, etcétera, puede variar de un momento a otro. Igualmente, ¿verdad? Como les repito, puede ser que mi concepción o mi concepto de salud sea diferente al de una persona que tiene limitaciones económicas, ¿verdad? No estudió, no puede conseguir trabajo, en donde sus prioridades son otras totalmente. Así también va a tener prioridades en bienestar o conceptos de bienestar diferente. Entonces es dinámico, hay variables, cada persona también y el colectivo, las relaciones sociales que mantenemos también. Todo eso es producto de una dinámica que varía constantemente. Y de ahí viene también la interacción que hay y la complejidad en determinantes sociales. En los determinantes del proceso de salud-enfermedad, que más adelante los vamos a ver, son sumamente importantes para entender por qué la gente se enferma, por qué la gente tiene mejores condiciones de salud que otras. Por ejemplo, acceso a saneamiento o agua potable, ¿verdad? Determina muchas de las condiciones e indicadores en salud. Por poner un ejemplo, igual condiciones del aire o de la calidad del aire. Y hay un elemento que es muy propio de cada uno de nosotros, que es el genético biológico, ¿verdad? Estamos predispuestos a padecer presión alta, de acuerdo a nuestra herencia genética, predispuestos a tener diabetes en algún momento, obesidad, etc. Pero hay algo importante también. La salud también tiene que ver con esa capacidad de realizar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los problemas del ambiente. Si nosotros no tuviéramos como humanidad esa capacidad de adaptarnos, por ejemplo, cuando del periodo de colonización, inmigrantes europeos viniendo a América en condiciones totalmente diferentes a las que estaban acostumbrados, pudieron adaptarse, condiciones de calor extremo, condiciones de frío extremo, etc. Y pudieron construir entornos, ¿verdad?, propicios para reproducirse, desarrollarse, etc. Y tener buenas condiciones de salud. Entonces, esa capacidad de adaptación, pues, ha sido clave. Posiblemente en algunas décadas, esa misma capacidad de adaptación la utilicemos para autogestionar entornos que propicien nuestro bienestar, ya sea en Marte, por ejemplo, ahora que se habla mucho de eso, o alguna estación lunar. Otro aspecto importante, no es lo mismo las condiciones de salud o enfermedad en nuestras diferentes etapas de vida. Una persona joven tiene más recursos, ¿verdad? Desde la parte de
autorregulación del cuerpo, de cicatrización, etcétera, que una persona adulta mayor. Entonces tiene mucho más elementos y un rendimiento mejor. Asimismo, también los indicadores en salud van de acuerdo a la edad, ¿verdad? Ciertos indicadores para ciertas poblaciones. Infantes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué enfermedades impactan más a niños menores de tanta edad o a jóvenes, adultos jóvenes? ¿O qué enfermedades impactan más a adultos mayores? Igual, ese rendimiento biológico que tenemos, ¿verdad? Hace que una fractura en un joven no sea tanto problema como si una fractura en un adulto mayor. ¿Vamos bien por ahí? ¿Están conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, eso tiene también que ver con otra concepción más, el tema de la edad biológica. Ok, esta es una tabla resumen que igual les dejo ahí, les comparto, sobre el concepto de salud, desde un contexto social, desde el concepto de enfermedad y del concepto de salud, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando un poco en esta clase. Ok, ahora bien, hay algunos modelos explicativos de ese proceso de salud-enfermedad, ¿verdad? Que son referentes para nosotros y son base para entender también la salud ambiental. Le repito, no podemos hablar de una persona sana porque no existe ese concepto único de salud o sanidad o de enfermedad. Esto es un constante sub y baja, un constante vaivén. Por eso le decimos que es un proceso de salud-enfermedad. Hay indicadores de salud-enfermedad a nivel nacional o a nivel regional o a nivel local, ¿verdad? La gente nunca va a estar completamente saludable ni va a estar completamente enferma. Entonces son momentos. Y vuelvo y repito, son momentos que se definen de acuerdo a nuestra cultura, a la manera en que un país o una región lo caracterice y a nuestras experiencias. Tenemos un primer modelo de esa explicación del proceso de salud-enfermedad, el modelo de Livell y Clark del 65, en donde ellos explicaban una predisposición a un daño, ¿verdad? Exposición a una noxa o a un agente que genera daño. Hay un periodo preclínico, hay un periodo clínico propiamente de manifestación y luego hay un proceso de curación. En ese proceso de curación hay una resolución. ¿Hay alguna secuela? ¿Verdad? O hay curación total, puede que haya alguna secuela, hay una invalidez o hay una muerte. Entonces, así se explica un poco el tema del proceso de salud-enfermedad desde la parte más biológica. Está el modelo de Mark Lalonde, el modelo de determinantes de la salud, igual sumamente importante para nosotros. El modelo canadiense de Lalonde del 74 indicaba, ¿verdad?, que la salud tiene un campo multidimensional y es un poco difuso y también varía mucho de cada zona y región, en donde tenemos estilos de vida y comportamientos, herencia propiamente del ser humano, nuestro entorno y ambiente y los servicios de salud. Entonces, la interacción compleja y constante de estos 4 elementos determina nuestro estado de salud-enfermedad. Por ejemplo, en la parte de servicios de salud, viendo lo que ha pasado en Estados Unidos, pues este aspecto es sumamente importante. Sistemas colapsados,
un sistema de salud que es más por demanda y oferta, es ligado un poco más al modelo económico que ellos manejan, no al social asistencial que tenemos aquí en Costa Rica. Y tenemos también estilos de vida en Estados Unidos que son un poco más sedentarios, más de comidas rápidas, ¿verdad? En donde muchos de los problemas de salud tienen que ver con obesidad, tienen que ver con la parte de comidas que no son saludables, etc. Y ligado a esto, pues, a otros factores de herencia. Entonces, este modelo, muy utilizado actualmente, explica mucho esa parte. ¿Por qué a un país desarrollado como Estados Unidos lleva tantas muertes, ¿verdad? Y no ha podido manejar adecuadamente el tema de la pandemia. Recordemos que, por ejemplo, ahí está un tema de seguridad social, de seguros. El que puede pagarse un buen seguro, pues tiene una buena cobertura médica, el que no, lamentablemente, no, etcétera. Ok, luego tenemos un modelo importantísimo para nosotros, que es la Carta de Ottawa del 86. Esta fue una de las primeras conferencias internacionales sobre promoción de la salud. Y aquí ya tuvimos una nueva concepción de lo que es salud pública. Nos establecimos los objetivos de salud para todos al año 2000. Entonces aquí enfatizábamos mucho en salud comunitaria, en llegar a las partes menos provistas, ¿verdad? En las áreas rurales, donde había más afectaciones, menos recursos en la parte sanitaria. Entonces atendimos mucho lo que era atención primaria en salud. Y por supuesto, del modelo de promoción de la salud, tenemos varios niveles que se han estado utilizando actualmente y que son base de nuestro sistema de salud. Reforzamos la acción comunitaria, dotamos, mediamos y promovemos la salud, desarrollamos actitudes en las personas y reorientamos los servicios de salud. Eso a través de una política pública generalizada y más sana. Tenemos otro modelo, que este es el de determinantes sociales de la salud, en donde tenemos una esfera muy individual que se orienta a lo que es edad, sexo y factores físicos. Permítanme un momento, chicos. El gato. Disculpen, ya aquí estoy. Tenía que sacar al gato. Ok. Entonces, una primera esfera, que es propiamente el individuo, con sus estilos de vida también individual. Luego pasamos a un nivel superior, que son redes sociales y comunitarias, cómo nos relacionamos nosotros con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, cómo entablamos esas relaciones. Ya luego entramos a una parte un poco más compleja de lo que es los diferentes sistemas sociales, el sistema laboral, condiciones de vida en el trabajo, indicadores, por ejemplo, el desempleo, el acceso a agua y saneamiento, vivienda, el acceso a alimentos y educación. Y luego tenemos ya las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales de la región o el país. Entonces, esto constantemente está interactuando y nos determina cuál va a ser nuestro estado de salud o enfermedad. Puedo ser una persona joven, masculina o femenina, con ciertos factores genéticos de predisposición, ¿verdad? Puedo tener ciertos estilos de vida, por ejemplo, consumo alimentos adecuados, hago ejercicio, tomo bastante agua, etc.
Eso me va a ayudar en mi parte física. Y luego tengo buenas relaciones y redes sociales de apoyo que me permiten adaptarme adecuadamente a la sociedad en la cual convivo. Tengo un buen ambiente laboral, ¿verdad? Y hay una política, por ejemplo, salarial o un buen modelo económico en el país que también me permite satisfacer mis necesidades con base en el trabajo que desarrollo. Así, por ejemplo, contrariamente, puedo ser también una persona joven, masculino o femenino, ¿verdad? Que no tiene buenas costumbres de alimentación, una persona que toma mucho alcohol, una persona que es conflictiva, una persona que no estudió y no puede desempeñarse en buenos trabajos o tiene un trabajo muy desgastante, etc. Así también eso lo va a afectar en su condición de salud o enfermedad. Ok, chicos, vamos a dejar, bueno, vamos a ver, veamos este otro, también es importante, este modelo de Pedro Luis Castellanos del 91, también ejemplifica mucho lo que estamos tratando de hacer como sistema de salud nacional. Dentro de lo anterior que estábamos hablando, de los determinantes sociales de la salud, en donde tenemos estilos de vida, condiciones de vida y modos de vida, que más adelante van a tener que hacer un brochure sobre esto. Tenemos los estilos de vida, que son actitudes individuales, ¿verdad? Que deben estar indicados por promoción. Entonces, estilos de vida un poco más saludables, hacer ejercicio, tomar agua, etcétera, que deben ser promocionados mucho. Tenemos condiciones de vida que agrupa a poblaciones, en donde tenemos que hacer también promoción, prevención y curación de enfermedades. Y tenemos los modos de vida, que es más como sociedad, perdón, como sociedad costarricense, como sociedad estadounidense, etcétera. Cómo la política condiciona o gestiona un modo de vida particular para cierta región o país. Estos tres niveles son sumamente importantes de entender, porque de cada uno de ellos también depende cómo es nuestro accionar y cómo es nuestro desempeño en ese proceso de salud o enfermedad. Veamos, por ejemplo, en el tema de diabetes tipo 2, ¿verdad? Algunos factores de riesgo. Historial familiar, falta de ejercicio, dieta no saludable, sobrepeso. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que tiene que ver estilos de vida, las condiciones de vida y el modo de vida. Si las condiciones de vida en un grupo de población es que es normal o se acepta, qué sé yo, en las reuniones familiares o en las cenas familiares, etcétera, que se pida McDonald's, no sé, todos los fines de semana o 2 o 3 veces por día, o se pida pizza, etcétera. Eso pues me va a afectar en mi estilo de vida y la condición de vida, y posiblemente va a desencadenar en alguna de estas afectaciones como diabetes. Ok, chicos, ¿cómo estamos por aquí? ¿Dudas, consultas? Todo bien, profe. Ok, vamos a dejarlo aquí. Voy a subirles posiblemente la otra semana un pequeño documental para que lo... Uy, perdón. Ajá. Para que lo vean sobre algunas condiciones de costumbres que se hacían en la Edad Media
y también sobre la peste negra. Nada más para ejemplificar un poco la concepción que se tenía en su momento, ¿verdad? Edad Media, después de la edad del oscurantismo, y para que lo tengan de referencia. Y también voy a subirles ahorita la lectura que viene a reforzar un poco el tema de la concepción de salud y evolución, así como de enfermedad. Es una lectura corta. Como le indicamos, sería un resumen que hagan de esa lectura. Y les estaría dejando las 2 asignaciones para el 12 de enero. Recuerden, al viernes a mañana, porfa, me indican ahí en el cuestionario que les envié lo del programa. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Verdad? Porque presencialmente yo lo que les pasaba era una lista. Si estaban de acuerdo, pues firmaban. Pero ahorita lo que nos piden es que hagamos la consulta, ¿verdad? Y ustedes nos indican si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, a más tardar mañana, porfa, que me ayuden con eso. Y ahorita subo las actividades para que desarrollen al 12 de enero. La otra semana vamos a ver un poquito sobre determinantes de la salud. Vamos a ahondar un poquito más en eso. Hoy, básicamente, y disculpen que hable tanto, como les repito, cuesta un poco vía virtual, pero la idea de este tipo de temas es que también ustedes participen, ustedes aporten un poco, etcétera. Entonces, siéntanse en completa libertad, ¿verdad? De hacer alguna consulta o comentar algo, si algo les llamó la atención, etcétera, para hacerlo un poco más interactivo. Profe, yo tengo una consulta. Sí, claro, dime, Priscila. El resumen del artículo documental, ¿se puede hacer como tipo mapa conceptual, infografía o tiene que ser específicamente algo escrito? Ok, buena pregunta. Vean, yo no soy cuadrado en eso. Si quieren hacer un resumen escrito, hacen un resumen escrito. Si quieren hacerlo por mapa, eso, genial. La idea es que resuman los principales conceptos y las ideas principales de ese artículo o de esa lectura. Entonces, qué dicha que lo preguntaste, no hay ningún problema. De hecho, entre más creativos sean, pues excelente. Está bien, gracias. A vos. Profe, yo tenía otra consulta. Sí. Con respecto a lo del trabajo de los grupos, ¿cuál tendría que ser la extensión de esos trabajos? Lo de las responsabilidades. Eso dependerá de qué tanta información encuentren, ¿verdad? Porque dentro de la estructura del trabajo que hay, bueno, una justificación, introducción, los objetivos, la metodología, etcétera. Yo esperaría que hagan una búsqueda un poco exhaustiva. No pretendo que me entreguen un trabajo de 50 páginas o 100 páginas, pero sí algo en donde yo pueda ver que sí le dedicaron tiempo o sí se pusieron a buscar información sobre las organizaciones. Y repito, si tienen la posibilidad de contactar a alguien o llamar a alguien para hacer alguna pequeña encuesta o extraer información, pues enhorabuena. Pero sí, dependerá de la cantidad de información que puedan recopilar. Ok, está bien, profe, gracias. Y con respecto a lo, digamos, si uno logra encontrar para hacer una entrevista, eso sería como básicamente formular unas preguntas y adjuntarlo tal vez como un anexo o algo así podría ser, o cómo sería. Sí, exacto. Si ustedes hacen alguna encuesta o así, pues sí, lo adjuntan como anexo y ya en la parte del desarrollo, pues ahí ya lo procesan,
¿verdad? Obviamente el tema de las preguntas sí lo indican como anexo. Está bien, profe, gracias. Ok, no, con gusto. Ok, nada más, ¿alguna otra duda, consulta? Todo bien, ok. Chicos, parezco como Dora la Exploradora a veces. Yo sé que están ahí, espero que estén ahí. Ok, entonces voy a subir la grabación y nos veríamos el martes. Cualquier duda o consulta, pues me pueden escribir, no hay ningún problema. Ahí yo estaré pendiente. Generalmente ya después, en las tardes, noches, ya estoy un poco más libre. Les deseo un buen fin de semana y hay que estén bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno, que les Hasta vaya luego. bien. Igualmente, Hasta luego. profe, gracias. Que descanse. Gracias, profe, igual.